Siempre creí que, después de enterrar a un hijo, la vida al menos te daba el derecho de llorar en paz. Que el dolor del luto era el último castigo que una madre podía recibir. Pero no fue así para mí. Porque 7 días después del entierro de mi hijo Álvaro, lo que vi en la casa de mi nuera me dejó en shock. Mis piernas temblaron. Mis ojos se negaban a aceptar la verdad. Y hasta hoy, todavía no comprendo cómo ella tuvo el valor. Si crees que esta historia termina en un cementerio, estás muy equivocado. Porque lo que descubrí después de que esa puerta se abriera, puso mi vida patas arriba. Y lo que hice después, nadie en este mundo lo esperaba. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no es solo dolor. Es mentira, traición y justicia. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete al canal, porque lo que viene es realmente increíble. Mi nombre es Mercedes Aranda, tengo 74 años, soy costurera jubilada y madre de un hombre al que enterré con mis propias manos. O al menos, eso creí. Nunca imaginé que el silencio pesara tanto. Después del entierro de mi hijo, la casa quedó inmóvil, como un retrato sin sonido. El aire olía a su loción amaderada, esa que compraba en una boutique del centro cada Navidad. El traje de lino gris seguía colgado junto a la ventana, con una arruga marcada donde apoyaba el hombro. Pasaba los dedos por la tela y sentía un nudo en el estómago. No podía tirarlo. No todavía. En la cocina, el reloj seguía marcando las mismas horas que la noche del accidente. Todo parecía detenido en una elegancia triste, como si el tiempo también hubiera decidido vestir de luto. El teléfono sonó justo cuando pensaba en apagar las luces. Era Rosario, la mujer que limpiaba para Rebeca. Su voz tenía esa mezcla de miedo y prisa que no deja respirar. Señora Mercedes, venga rápido. No lo va a creer. Intenté preguntarle qué pasaba, pero colgó. Me quedé con el auricular pegado al oído, escuchando mi propia respiración. Por un segundo pensé que tal vez había escuchado mal. Pero algo en su tono me obligó a moverme. Me puse el abrigo negro, tomé mi bolso de cuero y salí. La tarde caía sobre Sevilla con ese brillo dorado que engaña, parece bonito, pero duele. Caminé despacio, aunque por dentro iba corriendo. El sonido de mis tacones rebotaba entre las paredes de las casas antiguas. Cada paso me acercaba a un miedo que no sabía nombrar. No quise tomar taxi. Quería sentir la ciudad, como si el aire pudiera advertirme de lo que me esperaba. En mi mente se mezclaban recuerdos de Álvaro riendo y el eco de aquella llamada. Algo me decía que esa invitación a la casa de Rebeca no era para consolarme. Cuando llegué, el portón de hierro estaba entreabierto. Desde adentro se escuchaba música, risas, copas brindando. No era una misa ni un rosario, era una fiesta. Crucé el jardín privado y vi mesas largas cubiertas con manteles de lino, botellas de cava abierta y arreglos de rosas blancas. Todo olía a perfume caro y a hipocresía. Rebeca reía en medio de un grupo de amigos. Vestía un conjunto rojo brillante, joyas discretas y unos tacones que parecían nuevos. Mi corazón comenzó a latir con rabia. No había ni una vela encendida por mi hijo. Quise gritar, pero la voz no me salía. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre, un saxofón. Esa melodía no era cualquier sonido. Era el mismo tema que Álvaro tocaba cada vez que quería disculparse conmigo. Volteé y vi a un hombre de espaldas, vestido con un traje azul marino, tocando con una precisión familiar. El tique nervioso en su mano izquierda me perforó el alma. Sentí que el suelo se movía. No podía ser. No podía ser él. Cerré los puños. El aire olía a champaña y traición. Rosario apareció detrás de mí, pálida. No diga nada todavía, susurró. Solo mire. La seguí hasta una esquina desde donde se veía todo el jardín. Rebeca se acercó al saxofonista, puso su mano sobre su hombro y rió con una naturalidad que me dio náuseas. El hombre no se quitó la máscara de cuero que cubría su rostro, pero su postura me resultaba insoportablemente conocida. Era como ver un fantasma en un traje caro. Mis piernas temblaban, pero no de miedo. De furia. Di un paso al frente. Ese saxofón era de mi hijo.
Todos giraron a mirarme, confundidos. Rebeca levantó una ceja, sin perder la compostura. «Es un tributo, señora. No haga un escándalo». Su tono era cortante, educado, lleno de esa falsa elegancia que aprendió con el dinero de Álvaro. Los invitados se miraban entre sí, incómodos. Algunos fingían sonreír. Yo solo veía la copa de cristal que ella levantaba, y detrás, el reflejo de esa máscara. No podía moverme. Me retiré hacia el interior de la casa, temblando. En el pasillo principal, la decoración parecía una revista. Muebles de diseño italiano, cuadros modernos, alfombra de seda. Todo brillaba, todo olía a lujo. Y sin embargo, cada objeto me resultaba ajeno. Recordé que hacía apenas una semana, en esa misma casa, habían velado a mi hijo. Ahora, el mismo suelo reflejaba luces de fiesta. Cerré los ojos y respiré hondo, como si ese aire cargado de perfume pudiera calmar el temblor de mis manos. Rosario me alcanzó y me jaló del brazo. «Tiene que ver lo que encontré en la habitación de invitados», me dijo en voz baja. Subimos las escaleras con cuidado. El ruido del saxofón seguía sonando abajo, como una burla. El corazón me golpeaba el pecho. Al llegar al final del pasillo, Rosario abrió la puerta con una llave pequeña. Todo estaba en orden, salvo una maleta escondida debajo de una manta de cashmere. Ella la señaló sin decir nada. Yo no podía imaginar que lo que había dentro cambiaría para siempre mi idea de la verdad. Apreté los labios, tratando de no llorar. Afuera seguían las risas, el tintinear de copas, la música. Pero dentro de mí solo había un eco, el sonido del saxofón repitiéndose como un lamento. Toqué la manija de la maleta y sentí un escalofrío. No sé por qué, pero supe que si la abría, nada volvería a ser igual. En ese instante, algo dentro de mí se quebró, pero también nació una decisión. Tenía que saberlo. Tenía que mirar, aunque me doliera. Abrí la maleta con manos temblorosas. Dentro había una camisa de lino color marfil que aún olía a su colonia, una botella pequeña de whisky y una libreta de notas manchada con tinta azul. Entre los pliegues, encontré algo que me cortó la respiración: el celular viejo de Álvaro, medio quemado, y un pasaporte a nombre de Bruno del Valle. No podía procesarlo. La letra era la suya, la foto también, solo el nombre cambiaba. Rosario se tapó la boca, asustada. En el fondo había un sobrecerrado con el logo de un banco. Lo abrí, una cuenta conjunta a nombre de Rebeca y Bruno. El mundo se me fue de las manos. Salí del cuarto sin decir una palabra. Desde el piso de abajo seguía sonando la música, ese saxofón que parecía burlarse de mí. Bajé las escaleras despacio, con la libreta apretada contra el pecho. Rebeca brindaba con sus amigos en el jardín iluminado por luces cálidas. Las copas de cristal relucían como si nada tuviera peso. A cada paso que daba, el aire olía más a perfume caro y a mentira. Pasé junto a una mesa donde había una invitación de papel satinado, cena privada en honor al legado de Álvaro. Casi me reí del cinismo. Rebeca me vio y su sonrisa se endureció. «¿Qué hace aquí dentro?», me preguntó, con ese tono dulce que siempre usaba para humillar. No respondí. Me acerqué al piano que estaba junto al ventanal y pasé la mano por las teclas. «¿Por qué guarda sus cosas, Rebeca? ¿Qué clase de tributo es este?». Ella bebió un trago largo de champaña y me miró como si yo fuera una loca. «Es mi casa, y haré lo que quiera con mis recuerdos». Su voz sonaba tranquila, segura, como quien se sabe intocable. Yo solo veía el reflejo de su vestido rojo sobre el mármol. Rosario se acercó y le susurró algo al oído. Rebeca giró la cabeza, molesta. «¿Qué estás haciendo con esta mujer?», le gritó. Rosario bajó la mirada y retrocedió. Yo no entendía nada. Sentía que el corazón me latía en los oídos. Todo olía a dinero, a poder, a control. Quise salir, pero mis pies se quedaron clavados al suelo. Rebeca se dio la vuelta, tomó una joya del aparador y se la colocó al cuello. «Le gusta», dijo, con sarcasmo. «Fue parte de la herencia. Su hijo tenía buen gusto». Esa frase me partió en dos. Me dirigí al baño para no derrumbarme frente a ella. El mármol era blanco,
Las toallas tenían sus iniciales bordadas con hilo dorado. Sobre la repisa, un frasco de perfume me detuvo. Era el mismo que Álvaro usaba. Abrí la tapa y el olor me atravesó el alma. No había duda. Él había estado allí, recientemente. Mis manos temblaban tanto que el frasco casi se cayó. Lo sostuve con fuerza y miré mi reflejo en el espejo. Había arrugas nuevas alrededor de mis ojos. Me vi cansada, derrotada, pero viva. Regresé al pasillo con el corazón desbordado. Rosario me esperaba en la escalera. Señora, tiene que venir conmigo. Hay más. Caminamos rápido hasta la entrada de servicio. Allí, entre cajas de vino y manteles limpios, había un bolso de diseñador tirado en el suelo. Adentro, una tarjeta de crédito con el nombre de Bruno del Valle y un recibo de una agencia de viajes. Barcelona, suite frente al mar, reserva confirmada. Las piernas me flaquearon. Rosario susurró, ella va a irse. Con él. No dije nada. Solo respiré hondo para no gritar. Cuando regresamos al jardín, Rebeca ya no estaba. Los invitados recogían sus cosas, riendo, inconscientes de lo que acababa de descubrir. Caminé entre ellos como un fantasma. En la piscina flotaban pétalos blancos, las luces del agua reflejaban el cielo sin estrellas. Todo era hermoso, y por eso mismo, insoportable. Mi hijo, mi sangre, tal vez respiraba en otro lugar con otro nombre. Cerré los ojos. Quise despertar, pero no era un sueño. Era la vida, cruda y brillante como el cristal que se rompe sin ruido. Esa noche regresé a casa caminando. No quise aceptar que el cuerpo que había llorado en el ataúd pudiera no ser el suyo. Cada farola del camino me recordaba una pregunta distinta. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué me haría algo así? Pasé frente al escaparate de un hotel boutique y en el reflejo de los ventanales me vi envejecida, ajena. Por un momento imaginé que él podía aparecer detrás de mí, riendo, diciendo que todo era un malentendido. Pero no pasó. Solo el viento y mi propio rostro perdiéndose entre las luces. Al llegar, encendí la lámpara del comedor y dejé sobre la mesa los papeles del banco, el pasaporte y el perfume. Mi casa, antes cálida, parecía un museo de ausencias. El sonido del refrigerador fue lo único que rompió el silencio. Me senté, cerré los ojos y apoyé la cabeza entre las manos. No lloré. No podía. El dolor ya no salía en lágrimas, sino en una rabia contenida que me ardía en la garganta. Sabía que esa noche no iba a dormir. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Y lo peor era que apenas comenzaba. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera del todo, abrí mi computadora. Busqué el nombre que aparecía en el pasaporte, Bruno del Valle. La conexión tardó en cargar. Cada segundo era una punzada. Y entonces, la imagen apareció, un hombre con barba, casi igual a Álvaro, anunciando un concierto en el crucero de lujo el Mare Nostrum. Me llevé las manos a la boca. Era él. No quedaba duda. Sentí que el corazón me dejaba de latir por un instante. Ya no era solo una sospecha. Era una traición viva, navegando en mar abierto. Esa noche no dormí. El aire de la casa se volvió espeso, como si cada rincón guardara un secreto que yo aún no había entendido. La lámpara del comedor seguía encendida y los documentos estaban sobre la mesa, ordenados como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Me dolía mirar la firma en el pasaporte, la letra de Álvaro, idéntica, precisa. Recordé cómo practicaba su firma de niño, sentado junto al piano. Siempre quiso que su nombre se viera elegante, como el de un artista famoso. Ahora lo era, solo que con otro nombre. Me quedé mirando el reloj. Eran casi las 3 de la madrugada cuando decidí volver a la casa de Rebeca al amanecer. Llegué antes de las 8. Rosario me esperaba con el delantal aún húmedo. Tenía los ojos hinchados de miedo. No debería estar aquí, señora, si ella se entera me corre. Le prometí que nadie sabría nada. Entramos por la puerta trasera, cruzamos la cocina impecable, reluciente como un restaurante elegante. Sobre la barra, un ramo de flores frescas y una caja de vino con etiqueta francesa. Todo olía a dinero. Subimos sin hablar. En la habitación de invitados, la maleta seguía ahí,
como si me hubiera estado esperando. El sol entraba por las cortinas beige y hacía brillar las cremalleras doradas. Me arrodillé frente a ella. Esta vez no temblé. La abrí despacio, con el corazón apretado. Dentro encontré ropa de diseñador, camisas de lino, un reloj de acero, un par de zapatos que reconocería en cualquier parte. Eran de Álvaro. En el fondo, un sobre cerrado con el membrete del banco donde él tenía su cuenta de ahorros. Lo abrí sin pensarlo. Era una transferencia reciente, firmada por Rebeca, hacia una cuenta nueva en la Costa Brava. La cifra me mareó. Era todo el dinero del seguro. La traición tenía número, fecha y destino. Rosario me miraba sin atreverse a decir palabra. Bajamos al despacho, un espacio que parecía más un museo que una oficina. Había muebles de caoba, un escritorio con tapa de vidrio, un cuadro moderno colgado torcido. En el cajón superior encontré una libreta de notas con las iniciales BDV grabadas en oro. La abrí. Entre páginas de partituras había un recibo de una agencia de viajes. Barcelona, suite con terraza privada, crucero el Mare Nostrum. Me llevé la mano a la boca. Era real. No era una coincidencia. Todo estaba preparado, planeado con frialdad. Hasta la fecha de salida coincidía con el día siguiente al entierro. Salí del despacho sin despedirme. Rosario me siguió, temblando. ¿Qué va a hacer?, me preguntó. No lo sabía aún. Sentía que cada paso que daba me alejaba de la mujer que había sido toda mi vida. En el camino de regreso, el viento me despeinó, y el sol reflejaba los escaparates de las tiendas como si el mundo no tuviera idea de lo que estaba pasando. Entré a un café y pedí un cortado. No pude probarlo. Solo observaba a la gente sonreír, ajena a mi desastre. Pensé en el mar. En ese crucero que tal vez ahora mismo lo esperaba. Esa tarde me senté frente a la computadora otra vez. Abrí el sitio del crucero, el Mare Nostrum. Las imágenes parecían de otro mundo. Cubiertas doradas, piscina infinita, restaurantes de lujo, pasajeros con ropa blanca. En la cartelera, el nombre me golpeó como un puño: Bruno del Valle, concierto íntimo de jazz y piano. La foto mostraba su perfil, ligeramente girado. Ni siquiera se molestó en ocultar su mirada. Era él. Era Álvaro. Mi hijo, el hombre al que lloré en un ataúd cerrado, tocando música para desconocidos bajo otro nombre. No lloré. Solo respiré hondo. Ya no podía negar lo que veía. Abrí una hoja en blanco y escribí una carta a mano. No para él, sino para mí. Le pedí perdón por no haberlo entendido, por haberlo amado tanto que olvidé escuchar sus silencios. Pero también le escribí que no podía perdonarlo por haber enterrado mi fe junto a su nombre. Guardé la carta dentro de mi bolso, junto al pasaporte falso. No sabía qué haría con eso, solo que debía llevarlo conmigo. En ese momento sentí que algo dentro de mí despertaba. No era venganza. Era dignidad. Fui al banco esa misma tarde. Pedí revisar mi cuenta y casi no respiré cuando el cajero confirmó que había una transferencia reciente a mi nombre, enviada desde la cuenta conjunta de Rebeca y Bruno. Quise gritar. Me estaban usando. Habían movido dinero a mi cuenta para hacerme cómplice. Sentí las piernas ceder. El hombre del banco me ofreció un vaso de agua. Supe que ya no podía quedarme quieta. Si ellos me involucraban, yo los enfrentaría. Salí del edificio con una determinación que no recordaba haber sentido desde joven. Esa tarde, decidí que iba a ir a Barcelona. Esa noche empaqué pocas cosas: una blusa limpia, un pañuelo, la carta, el pasaporte y una foto de Álvaro tocando el saxofón. Antes de cerrar la maleta, miré la casa por última vez. Las paredes guardaban demasiado silencio, los muebles parecían mirarme con pena. Apagué las luces, respiré hondo y me prometí no volver hasta entender la verdad. Afuera, el aire olía a azahar y a destino. En mi interior, algo parecido a la calma se mezclaba con el miedo. Tal vez por primera vez, la historia iba a empezar a girar hacia mí. El tren hacia Barcelona partió a las 6 de la mañana. No llevé más que una maleta pequeña y mi silencio. El vagón olía a café y a sueño ajeno. Observaba el reflejo de mi rostro en la ventana y me sorprendía no reconocerme.
En el asiento de enfrente, una mujer hojeaba una revista de viajes donde aparecían cruceros, playas privadas, spas de lujo. Cerré los ojos. Por un instante, imaginé a Álvaro en uno de esos lugares, riendo, respirando, fingiendo una nueva vida. El traqueteo del tren me adormeció, pero el alma no descansó ni un minuto. Llevaba conmigo una carta que no sabía si iba a entregar o romper. Cuando llegué a la estación de Sants, el aire olía a mar y a gasolina. Todo se movía deprisa. Tomé un taxi y le di al conductor la dirección del puerto. El hombre tarareaba una canción de moda, ajeno a la tormenta que llevaba yo dentro. Al acercarnos al muelle, lo vi, el Mare Nostrum, un gigante blanco con letras doradas y balcones como jaulas elegantes. Parecía una ciudad flotante construida para olvidar la culpa. Pagué con una tarjeta de crédito que aún guardaba del banco, temiendo que me la rechazaran. No lo hizo. Tal vez el destino también tiene su propio sentido del sarcasmo. Me acerqué al mostrador de la agencia que organizaba el evento. Fingí ser una periodista interesada en escribir sobre el concierto. El empleado, un chico joven con traje azul marino, me sonrió con cortesía. Bruno del Valle es un genio discreto, señora, dijo, mientras me mostraba una fotografía en su tablet. Y ahí estaba él. Álvaro. Con barba corta, traje oscuro, la misma mirada concentrada que ponía cuando tocaba de niño. Casi dejé caer la carpeta que llevaba. Podría imprimir esa información, murmuré. Él asintió, sin notar el temblor de mis manos. Cuando el papel salió de la impresora, lo guardé como quien esconde una herida. Caminé por el puerto largo rato, observando los yates, las tiendas de ropa de diseñador, los restaurantes elegantes que olían a vino caro y marisco fresco. Todo brillaba con una calma absurda. Sentí un mareo extraño. Compré una botella de agua y me senté en una banca de madera. Miré el billete que tenía en el bolso, entrada VIP concierto de gala. Lo había comprado sin pensar, movida por una mezcla de ira y necesidad. Necesitaba verlo, confirmar que era él. No me importaba el dolor. Lo peor ya lo había vivido cuando lo enterré. Pensé en su voz, en sus manos tocando el saxo, en cómo me decía, «Mamá, la música lo cura todo». El atardecer tiñó el cielo de cobre. Caminé hasta el Hotel Boutique donde había reservado una habitación barata con vista al puerto. Desde el balcón podía ver los camarotes del crucero, las luces encendiéndose poco a poco. Pedí un té para calmarme, pero el sabor me supo a miedo. En la mesita había un folleto del evento, El sonido del alma, presentación exclusiva de Bruno del Valle. Debajo, una foto de Rebeca, presentándola como su musa y colaboradora. Cerré el folleto con fuerza. Era como si todo el dolor se hubiera vestido de gala para humillarme. Me di un baño largo. El agua tibia no logró borrar el cansancio, pero me devolvió un poco de claridad. Me miré al espejo y juré no llorar más. No vine a suplicar. Vine a ver la verdad. Preparé mi bolso con los documentos, el pasaporte falso y la carta. Guardé también la foto de Álvaro cuando tenía 10 años, tocando su primer saxofón en una escuela pública. Quería tenerlo cerca, para no olvidar al niño antes del hombre. Antes de que el dinero, la ambición o Rebeca lo cambiaran todo. Salí al balcón y el viento me acarició el rostro. A lo lejos, una melodía de jazz llegaba flotando desde el barco. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando las luces del puerto como si fueran promesas rotas. Pensé en todo lo que había hecho por él, en los años de trabajo en la costura, en las veces que le arreglé el traje antes de un concierto. Recordé cómo Rebeca lo miraba, con esa mezcla de deseo y desprecio. Y me pregunté cuándo empezó todo. Cuándo se fue de verdad. Tal vez mucho antes de que lo enterráramos. Tal vez el entierro solo fue una excusa para que renaciera con otro nombre. Una nueva identidad comprada con mi dolor. Al amanecer, me vestí con lo mejor que tenía. Una blusa blanca sencilla, un pañuelo gris, un perfume suave que me recordaba a mi juventud. No quería parecer derrotada. Caminé hasta el muelle, entre turistas felices y empleados uniformados. Presenté mi boleto con una sonrisa forzada. «Bienvenida al Mare Nostrum, señora», me dijeron. Al subir, sentí el peso del océano debajo de mis pies. Todo olía a madera nueva,
a dinero viejo y a secretos guardados bajo el mar. En ese instante, entendí que nada sería igual. La verdad estaba ahí, detrás de una puerta, esperándome. Mientras el barco zarpaba, me quedé sola en la cubierta, mirando la costa alejarse. Me apoyé en la baranda y respiré hondo. Por un momento, deseé tener razón. Que todo fuera un error, un parecido, una coincidencia cruel. Pero en el fondo sabía que no. Sabía que estaba a punto de enfrentar lo que nadie querría descubrir. Cerré los ojos y apreté la carta contra el pecho. El viento olía a sal y a destino. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí dignidad. ¿Y tú? Viajarías sola, a mi edad, para enfrentarte a la traición de alguien que amaste más que a tu propia vida. ¿O te quedarías mirando desde lejos, fingiendo que nunca descubriste nada? El barco se movía con la calma engañosa de las cosas que ocultan tormentas. Desde la cubierta, veía el mar abrirse como un espejo inmenso donde uno podía perderse sin darse cuenta. Todo a mi alrededor brillaba con una elegancia que dolía. Alfombras de terciopelo, lámparas de cristal, camareros con guantes blancos ofreciendo copas de vino. Me sentía fuera de lugar, una intrusa en un escenario de gente que fingía no tener pasado. Caminé despacio, observando los rostros sonrientes, las joyas que reflejaban la luz del sol. Pensé que el dinero no borra la culpa, solo la perfuma. Mi habitación era una suite pequeña, con vista parcial al mar. Las cortinas olían a detergente caro y a olvido. Dejé la maleta sobre la cama y me miré al espejo. Mi rostro se veía cansado, pero había algo nuevo en mi mirada, decisión. No vine a llorar, vine a mirar de frente lo que me arrebataron. Coloqué los documentos sobre la mesa, el pasaporte falso, el recibo de la agencia de viajes, la carta. Los observé como quien mira pruebas de un crimen cometido en silencio. Cerré los ojos y escuché el sonido del mar golpeando el casco. Era como si el agua me advirtiera que ya no había vuelta atrás. Esa tarde, el barco organizó una bienvenida elegante en el restaurante principal. Las mesas estaban vestidas con manteles blancos, cubiertos de plata y copas altas de cristal. Me senté sola, fingiendo leer el menú. Frente a mí, una pareja brindaba por los nuevos comienzos. Quise reír. Pedí solo una copa de agua. En el escenario, un pianista tocaba una melodía que reconocí al instante. Autumn Leaves. Era una de las favoritas de Álvaro. Sentí que el corazón me apretaba el pecho. No podía ser casualidad. Bajé la vista y fingí acomodar mi bolso de cuero. Cada nota me cortaba por dentro. Cuando el concierto terminó, subí a la cubierta superior para tomar aire. El cielo se pintaba de violeta y oro. Los pasajeros hablaban de excursiones, de cenas exclusivas, de compras en tiendas libres de impuestos. Yo solo pensaba en él. ¿Dónde estaría? ¿Qué cara pondría si me viera? Me apoyé en la baranda y recordé el día en que lo despedí para su último concierto en Sevilla. Me dijo: «Mamá, te prometo que esta vez todo saldrá bien». Y sí, algo salió, pero no bien. Sentí una lágrima caer. La dejé rodar sin culpa. No iba a esconder más mi dolor. Al anochecer, me crucé con un hombre del equipo técnico. Llevaba un gafete con el logo del evento. Le pregunté con voz temblorosa: «¿Usted sabe dónde se hospedará el artista principal, el señor del Valle?». Me miró de reojo, desconfiado. «En la suite del nivel 7, junto a la terraza privada». Agradecí con una sonrisa falsa. Caminé hasta el elevador con las piernas débiles. Cada paso se sentía como avanzar hacia un abismo. El número 7 brillaba en el panel y mi reflejo parecía el de otra mujer, una madre dispuesta a todo. De regreso a mi habitación, me quité los zapatos y me dejé caer en la cama. Escuchaba la música lejana que subía desde el salón de baile. Cerré los ojos y me vi a mí misma planchando las camisas de Álvaro, preparando su cena antes de un concierto, deseándole suerte. Todo eso se había convertido en una mentira con aroma de lujo. En la mesita había un pequeño sobre con el sello del crucero, invitación especial al concierto de gala. No recordaba haberlo pedido. Lo abrí, asiento reservado en la primera fila. Mi cuerpo se estremeció. Alguien sabía que estaba ahí. Guardé el sobre en mi bolso y me levanté.
Necesitaba salir, moverme, respirar. Fui hasta la terraza y pedí un café. La camarera me sirvió en una taza de porcelana con borde dorado. El olor del café recién molido me trajo calma por unos segundos. En la mesa de al lado, un grupo de mujeres hablaba de joyas, de propiedades en la costa, de cuentas en el extranjero. Yo solo pensaba en mi hijo. En cómo el dinero puede borrar la decencia cuando el alma se vende al precio correcto. Cerré los ojos y escuché el rumor del mar, como si me contara secretos antiguos. De pronto, escuché una risa que me heló. Era Rebeca. Estaba en la cubierta inferior, conversando con un hombre que no alcanzaba a ver. Su voz tenía esa misma cadencia arrogante que recordaba. Me agaché un poco, temblando. Ella se inclinó hacia él, rozando su brazo, y sentí el vértigo del odio subir por mi pecho. No podía ver su rostro, pero la forma de su cuerpo, el modo en que se movía, no había duda. Era Álvaro. Mi respiración se volvió pesada. Me quedé ahí, escondida, mirando sin mirar, sabiendo que la verdad me estaba mirando de vuelta. Regresé a mi habitación con las piernas entumecidas. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Afuera, el barco seguía su curso, iluminado, perfecto, mientras dentro de mí todo se derrumbaba. Me senté frente a la ventana y escribí una línea en la carta. Hijo, no sé si te busco para salvarte o para despedirme de nuevo. Doblé el papel con cuidado y lo guardé bajo la almohada. Afuera, el viento del mar golpeaba el vidrio con suavidad. Y aunque el barco seguía avanzando, tuve la sensación de que el tiempo se había detenido justo antes del dolor. El día del concierto amaneció con un brillo extraño. El mar estaba tan quieto que parecía un espejo. Me vestí despacio, escogiendo una blusa beige y un collar de perlas que había guardado para ocasiones importantes. No quería parecer una víctima, sino una madre que sabía más de lo que decía. En el espejo, mi reflejo me devolvió una mirada firme. Tomé el sobre de invitación y el boleto con el número de asiento impreso en letras doradas. Todo olía a espectáculo y a mentira. Afuera, los pasillos del crucero estaban llenos de pasajeros riendo, ajenos al huracán que yo llevaba dentro. El teatro principal era una joya flotante, alfombra burdeos, lámparas de cristal, cortinas de terciopelo grueso. Un pianista afinaba en silencio mientras los invitados tomaban asiento. Cada detalle brillaba con ese lujo que pretende esconder la falta de alma. Me senté en la última fila, desde donde podía verlo todo sin ser vista. Tenía las manos heladas y el corazón latiendo tan fuerte que sentía miedo de que alguien lo escuchara. A mi lado, una mujer joven hablaba por teléfono, quejándose del servicio del spa. Yo solo podía pensar en el sonido de un saxofón que aún no había empezado. Las luces bajaron. El murmullo del público se apagó poco a poco hasta convertirse en un silencio expectante. Una voz femenina anunció la presentación. Damas y caballeros, con ustedes, el incomparable Bruno del Valle y su musa, Rebeca Almenara. Mi garganta se cerró. La cortina se abrió despacio, revelando un escenario bañado en tonos dorados. Ella apareció primero, vestida de negro, con un collar largo que brillaba bajo las luces. Su sonrisa era tan ensayada como todo lo demás en su vida. Caminó hacia el micrófono con paso de reina. Y entonces, él entró. Álvaro. Vivo. Sentí que el aire me faltaba. Llevaba un traje azul oscuro, el mismo estilo que usaba en sus presentaciones en Sevilla. Su barba era más espesa, sus ojos más cansados, pero no había duda, era mi hijo. El público aplaudió de pie. Yo no podía moverme. Mi pecho ardía. Cuando sus manos tocaron el teclado del piano, una corriente me recorrió entera. La música llenó el teatro con una perfección dolorosa. Rebeca se acercó a cantar, y por un instante, sus miradas se cruzaron. Ella sonreía con una ternura que nunca tuvo conmigo. Sentí náusea y rabia. Los flashes de las cámaras iluminaban el escenario como un altar. La gente grababa, aplaudía, reía. Yo no podía entender cómo el mundo podía celebrar una mentira tan cruel. Cerré los ojos, pero la melodía seguía clavándose dentro. Pensé en el ataúd cerrado, en las flores marchitas, en las noches sin sueño. Pensé en la firma en el pasaporte falso y en el dinero desaparecido. Todo cobraba sentido con cada nota.
Cuando levantó la vista hacia el público, por un segundo nuestros ojos se encontraron. Vi sorpresa, miedo y algo parecido a la culpa. Bajó la mirada enseguida. Esperé a que terminara la primera pieza. No podía seguir sentada. Me levanté despacio. Sentía las piernas pesadas, el aire espeso. Caminé hacia el pasillo central mientras los aplausos llenaban la sala. Nadie me detuvo. Nadie imaginaba lo que estaba por pasar. Cada paso resonaba sobre el piso brillante como un eco antiguo. Llegué hasta el borde del escenario. Rebeca me vio primero. Su sonrisa se congeló. No, no puede ser, murmuró. El murmullo del público se hizo un susurro inquieto. Y entonces hablé. Mi voz salió firme, más viva que nunca. Ese hombre está muerto, grité. Lo enterré con mis propias manos hace 7 días. El silencio cayó sobre el teatro como una losa. Algunos rieron, pensando que era parte del espectáculo. Otros se miraron confundidos. Yo di un paso más. Ese hombre es mi hijo. Álvaro dejó de tocar. Su mano se quedó suspendida sobre las teclas. Los ojos se le llenaron de lágrimas o de miedo, no sé. Rebeca intentó acercarse, pero retrocedí un poco. No te atrevas, le dije. El público empezó a murmurar. Las cámaras seguían grabando. Todo se volvió lento, irreal, como si el tiempo se doblara. Rebeca gritó algo, pero no la escuché. Solo veía a mi hijo. Mi voz volvió a salir, rota pero clara. ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué me hiciste esto? Él no contestó. La orquesta empezó a desafinar. Los músicos miraban sin entender. Detrás del escenario, alguien pidió seguridad. 2 hombres uniformados se acercaron. Levanté una mano y dije, no me toquen. Tengo pruebas. Saqué el pasaporte falso, el recibo del banco y el boleto del crucero. Todo esto demuestra que fingieron su muerte. Tengo derecho a saber la verdad. Mi voz temblaba, pero no se quebró. La sala estalló en gritos. Algunos grababan con sus celulares, otros intentaban salir. Rebeca se tambaleó, su copa de vino cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el mármol. El sonido me pareció una liberación. Álvaro bajó del piano, pálido, con los ojos rojos. Caminó hacia mí, pero los guardias lo detuvieron antes de que pudiera hablar. Mamá, déjame explicarte, alcanzó a decir. Yo negué con la cabeza. Ya no tienes nada que explicarme. Tu música lo dijo todo. El micrófono captó mi voz y resonó por todo el teatro. Nadie respiraba. Me quedé inmóvil unos segundos más, mientras los flashes seguían iluminando el escenario. Rebeca se cubría el rostro con las manos, y mi hijo parecía una sombra. De pronto, un oficial subió las escaleras. Señora, tenemos una orden de investigación, dijo. No supe si alguien lo llamó o si el destino me había escuchado. Solo sé que en ese instante, el peso del dolor empezó a moverse, como si el mar dentro de mí se abriera paso hacia algo más grande que la tristeza. Había encontrado la verdad, aunque me costara el alma. El teatro se volvió un caos. Algunos gritaban, otros reían nerviosos, creyendo que todo era parte del espectáculo. Las luces parpadearon, los músicos se levantaron de sus sillas, y Rebeca intentaba mantener su sonrisa, esa sonrisa de porcelana que ya no engañaba a nadie. Álvaro seguía quieto, con la mirada perdida en el suelo. Mamá, no hagas esto aquí, murmuró, casi sin voz. Aquí es donde tú me mataste por dentro, le respondí. Nadie entendía nada. Yo sí. Cada nota que él tocó esa noche era una confesión disfrazada de arte. Los guardias intentaron llevarme hacia la salida, pero levanté el sobre con los documentos. Esto no es un show, es un fraude. Mi voz resonó en las bocinas del teatro y la gente empezó a murmurar, a grabar, a preguntar. Un hombre gritó, es la madre del músico muerto, y todos se giraron hacia mí. Rebeca trató de sonreír, pero sus labios temblaban. Esto es una confusión, dijo. Señores, por favor, mantengan la calma. Su voz era de hielo, elegante y vacía. Me miró con un odio que por fin ya no podía esconder.
En ese momento supe que había tocado su miedo. El público se dividió entre curiosos y escandalizados. Algunos se acercaron, queriendo escuchar mejor, otros se alejaban como si la verdad fuera contagiosa. Sentí la adrenalina subir por mis venas. Él fingió su muerte, grité. Y ella lo ayudó. Robaron el dinero del seguro, engañaron a todos. Las cámaras de los teléfonos apuntaban hacia el escenario. Los flashes me cegaban, pero no me detuve. Rebeca me insultó en voz baja, con los dientes apretados. No tienes pruebas. Sonreí con una calma que no sentía. Tengo más de las que tú crees, le dije, mostrando el pasaporte falso frente a todos. Álvaro dio un paso al frente. Mamá, por favor, no aquí. Su voz me desgarró. Por un segundo vi al niño que alguna vez fue, no al hombre que me traicionó. Pero esa imagen se rompió cuando Rebeca lo tomó del brazo y lo empujó hacia atrás. Cállate, Álvaro, le ordenó. Fue en ese gesto donde vi toda la verdad. Ella siempre lo había manejado, incluso en la mentira. Supe que él era culpable, sí, pero que ella había sido la mente detrás de todo. Mi hijo había muerto hace mucho, en el momento en que permitió que esa mujer decidiera por él. La seguridad del barco entró corriendo. Uno de los oficiales me pidió que bajara del escenario. No, no hasta que me escuchen. Su voz se impuso. Por favor, señora, acompáñenos. Antes de moverme, alcé la voz una vez más. Yo no vine a humillar a nadie. Vine a enterrar la verdad donde debía estar. La sala enmudeció. Algunos aplaudieron. Otros lloraban. Rebeca intentó salir por el costado, pero 2 guardias se lo impidieron. El teatro entero olía a miedo, a perfume caro y a culpa. Sentí el temblor del barco bajo mis pies. Parecía que incluso el mar quería escucharme. Un periodista que estaba entre el público se me acercó. ¿Podemos hablar, señora? Soy de La Voz de España. Le entregué una copia del recibo del banco y el pasaporte falso. Publique la verdad, le dije. No quiero fama, quiero justicia. El hombre asintió, impresionado. Rebeca gritó, eso es difamación, y el público estalló en voces cruzadas. Álvaro intentó abrazarla, pero ella lo apartó con desprecio. La elegancia del evento se desmoronaba frente a todos. Copas rotas, trajes arrugados, maquillaje corriendo. Era el retrato perfecto de una mentira descubierta. Cuando las luces se encendieron por completo, la policía portuaria ya estaba en el teatro. Un oficial de traje oscuro subió al escenario. Tenemos una denuncia previa. Necesitamos que nos acompañen. Rebeca retrocedió. No pueden arrestarnos aquí. El hombre la miró sin emoción. Claro que podemos. Álvaro se dejó caer en una silla, derrotado. Por primera vez, lo vi pequeño. No el artista, ni el hombre altivo, sino el hijo confundido que buscaba redención. Mi pecho dolía, pero no de tristeza. Dolía de certeza. Todo estaba terminando justo donde debía. Los guardias escoltaron a Rebeca fuera del teatro, mientras los aplausos del público mezclaban incredulidad y morbo. Algunos grababan, otros simplemente observaban. Yo me quedé quieta, con el pasaporte entre los dedos. Sentía el peso del papel como una prueba y como una despedida. Un oficial se me acercó y me ofreció la mano. Gracias por su valor, dijo. No supe qué responder. Me limité a asentir. En ese instante, las lágrimas que no habían salido en días me ardieron detrás de los ojos. No lloré. Aún no. Había más por enfrentar. Cuando me llevaron al camarote para tomar mi declaración, la vista desde la ventana era devastadora. El mar, inmenso, indiferente. Pensé en todas las madres que aman hasta perderse, en las que creen que el amor puede curar incluso la traición. No sé cuánto tiempo me quedé mirando el agua. El reflejo del amanecer empezaba a romper el horizonte cuando entendí algo que dolía pero era verdad. A veces hay que perder a un hijo 2 veces para recuperar el respeto por una misma. Me dejaron sola unos minutos en una sala del crucero que olía a madera pulida y desinfectante. Escuchaba murmullos tras la puerta, pasos apresurados, órdenes. Afuera, el ruido del mar era un recordatorio de que no había escapatoria para nadie.
Un oficial joven entró con expresión seria y me pidió esperar mientras tomaban declaración al resto. ¿Al resto?, pregunté. Sí, señora. El señor del Valle y la señora Almenara. Ese nombre falso me revolvió el estómago. No quise sentarme. Miré por la ventana. El amanecer pintaba el horizonte de un color metálico, como si el cielo también estuviera cansado de tanta farsa. De pronto, se escuchó un golpe seco. Luego otro. Voces gritando. El oficial salió corriendo. Yo lo seguí sin pensarlo. Corrimos por el pasillo principal hasta el escenario. Las cortinas estaban abiertas, las luces encendidas, el piano aún tibio. En el suelo, la copa de Rebeca rota, las notas de la última canción esparcidas. Un guardia gritó: «Intentan escapar por la cubierta de servicio». Mi cuerpo se movió solo. Subí las escaleras, sujetándome del pasamanos dorado. Cada paso era un eco del pasado, la primera mentira, la primera excusa, el primer silencio. No podía permitir que se escaparan. Al llegar al nivel superior, el aire era frío y olía a combustible. Los empleados corrían, los pasajeros grababan con sus celulares, curiosos ante el escándalo. Vi a Rebeca corriendo con un abrigo largo, su bolso de diseñador colgando del brazo. Detrás de ella, Álvaro, sin saco, con el rostro desencajado. «¡Alto ahí!», gritó un oficial. Ella volteó y gritó: «Déjenos, no entienden nada». Su voz se rompió por primera vez. Por un segundo, creí ver miedo en sus ojos. No era arrepentimiento. Era miedo de perder el control que siempre tuvo. Álvaro la alcanzó, la tomó de la mano, pero ella se la soltó. Corrí hacia ellos. «Álvaro», grité. Él volteó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, por favor». En su voz había algo que me rompió y me sostuvo al mismo tiempo. «Ya no puedes huir, hijo. Ya no». El viento nos azotaba el rostro. Rebeca retrocedió hacia la baranda, buscando una salida. Un guardia la sujetó del brazo. «Suéltame», gritó, tratando de zafarse. Álvaro levantó las manos. «Me entrego, solo no la toquen». Por primera vez, parecía un hombre, no un cobarde. La escena era absurda, un escenario de lujo, un drama familiar, y el mar, testigo silencioso. La policía portuaria los rodeó. Rebeca se quedó inmóvil. Álvaro me miró como si buscara en mí la última chispa de compasión. Y por un momento, la encontró. «Yo solo quería empezar de nuevo», dijo. «A costa de enterrarme viva», contesté. Nadie habló. El viento silbaba entre los mástiles y el sonido del agua golpeando el casco marcaba el ritmo de ese final improvisado. Rebeca bajó la cabeza, derrotada. Los flashes de los teléfonos capturaban cada segundo. En ese instante entendí que el lujo podía cubrir muchas cosas, menos la vergüenza. Los esposaron frente a mí. No lloré. Solo los miré irse, caminando entre los pasajeros que murmuraban y grababan. El mar empezaba a volverse oscuro. El oficial que me acompañaba me pidió que regresara a mi camarote. «Necesita descansar». Asentí. Caminé despacio, sosteniéndome de las paredes, mientras el sonido de las sirenas llenaba el aire. Pensé en todas las noches que había pasado rezando por el alma de mi hijo. Ahora rezaba por la mía, porque no sabía si podría perdonarlo algún día. Cerré la puerta de mi habitación y me dejé caer sobre la cama. Por fin lloré. Lloré por todo, por las mentiras, por la vergüenza, por el amor malgastado. Lloré por la mujer que fui y por la madre que ya no sabía ser. Afuera, el barco seguía su curso como si nada. Las luces de la cubierta se reflejaban en el mar como promesas rotas. En la mesita seguían los papeles del banco, arrugados por mis manos. Pensé en tirarlos por la ventana, pero los guardé. Algún día serían pruebas, no de su delito, sino de mi valor. Porque nadie más iba a contar esta historia por mí. Yo la viviría, aunque doliera cada palabra. Cuando amaneció, el barco atracó en el puerto de Marsella. Me bajé con paso firme, sin mirar atrás. A mi alrededor, turistas con sombreros, maletas y sonrisas se apresuraban hacia los taxis. Yo no llevaba nada,
solo mi bolso y la certeza de que algo había terminado. El aire olía a pan recién hecho y a libertad. Por primera vez en mucho tiempo. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Respiré sin culpa. Sentí que mi cuerpo era mío otra vez. Caminé sin rumbo, con el sonido del saxofón de Álvaro aún clavado en el pecho, pero sin lágrimas, sin miedo. Solo con una verdad que, aunque dolía, ya no pesaba. ¿Y tú? ¿Perdonarías a tu propio hijo si fingiera su muerte para escapar con dinero y mentiras? ¿O dejarías que la justicia hiciera lo que tú ya no podrías hacer con el corazón? La mañana después del arresto fue una mezcla de calma y vértigo. Me citaron en la comisaría del puerto para firmar mi declaración. El lugar olía a café recalentado y a papeles viejos. Me senté frente a un escritorio de metal, y un oficial joven me ofreció agua. No quise. Tenía la garganta cerrada. Sobre la mesa estaban mis documentos, el pasaporte falso, las copias del banco y una libreta que había encontrado en la maleta de Álvaro. No la había abierto aún. Me temblaban las manos. Cuando el agente salió un momento, la abrí. En la primera página, con su letra, había una frase: no supe cómo volver sin destruirte. Sentí un nudo en el estómago. Pasé las hojas. Había cuentas, anotaciones, lugares, fechas. Todo cuadraba con los meses posteriores a su muerte. En una página, la palabra transferencia subrayada varias veces. Era un mapa de la mentira. Luego, en la parte final, vi algo que me arrancó el aire. Mamá, si lees esto, es porque me encontraron. No lo planeé así, pero Rebeca me convenció. El dinero nos daba libertad. Pensé volver, pero ya era tarde. Cerré la libreta con fuerza. Sentí el mismo dolor que el día del entierro, solo que esta vez no había flores, ni rezos, ni consuelo. Solo vergüenza. El oficial volvió. Señora Aranda, su hijo aceptó declarar. ¿Quiere escucharlo? Dudé. No sabía si mi corazón podía soportarlo. Pero asentí. Me llevaron por un pasillo largo hasta una sala pequeña, con una mesa de cristal y una lámpara blanca. Álvaro estaba ahí, esposado, sin su traje caro, sin su nombre inventado. Su rostro era el de un hombre derrotado. Me miró con una mezcla de miedo y alivio. Mamá, empezó. Lo interrumpí con un gesto. Solo dime por qué. Bajó la cabeza. No podía más, no con las deudas, no con la presión. Rebeca dijo que si fingía mi muerte, el seguro lo arreglaría todo. Su voz se quebró. ¿Y dejarme a mí con una tumba vacía?, le pregunté. Eso también lo arreglaba. No respondió. Sus manos esposadas se movían inquietas. Yo no sabía que ella iba a meter dinero a tu cuenta, lo juro. Quería protegerte, no incriminarte. Lo miré y sentí un hueco en el pecho. ¿Protegerme de qué? De la verdad. El silencio entre nosotros fue más cruel que cualquier palabra. Pensé en todo lo que había perdido: años, confianza, orgullo. Lo vi temblar. Por primera vez, noté que estaba envejecido. Su mirada ya no tenía brillo. Era un hombre vacío, un músico sin escenario. Rebeca, en cambio, no mostraba culpa. Cuando la trajeron, caminó erguida, con el cabello perfectamente arreglado y perfume caro cubriendo el aire. Yo solo quise ayudarlo, dijo con una sonrisa fría. El dinero no hace daño si se sabe usar. La policía la interrogó, pero sus respuestas eran ensayadas, limpias. Todo fue decisión de él. Yo solo lo amé demasiado. Me dieron ganas de gritar. El amor no se mide en euros, Rebeca. Se mide en respeto. Ella me miró con burla. El respeto se compra, señora. Usted nunca entendió eso. Esa frase me marcó más que todas las mentiras juntas. Cuando los separaron para llevarlos a diferentes celdas,
Me quedé sola en el pasillo. El eco de los pasos se mezclaba con el murmullo de los agentes. Sentí el impulso de correr, de desaparecer, de fingir que nada de esto me pertenecía. Pero me quedé ahí. No podía huir de mi propia historia. Me acerqué al oficial y le pedí una copia del expediente. La necesitará para el juicio, dijo. Asentí. En la carpeta estaban los recibos, las transferencias, las firmas falsificadas. Cada documento era una puñalada. Pero también una prueba de que mi dolor tenía nombre y apellido. Y ya no podían negarlo. Esa noche, volví al hotel más cansada que nunca. Pedí un cuarto sencillo con vista a la calle, nada más. El recepcionista me ofreció una bebida del bar, pero la rechacé. Subí despacio. La habitación olía a sábanas limpias y jabón barato. Me senté junto a la ventana y miré las luces del puerto. Me di cuenta de que llevaba días sin comer. Encendí el televisor. Las noticias ya hablaban del músico resucitado. Mi nombre también aparecía. Cerré los ojos. No quería fama. Quería silencio. Pero ya era tarde. La verdad, como el mar, no podía detenerse una vez que empezaba a moverse. Tomé la carta que había escrito antes del viaje. La leí una vez más y la rompí en pedazos. Ya no tenía sentido pedir perdón ni entender razones. Lo que necesitaba ahora era aprender a vivir con la verdad. Guardé los trozos en la bolsa del abrigo. Me lavé la cara y me miré al espejo. Por primera vez en semanas, vi una mujer diferente. Cansada, sí, pero con algo que nunca antes había tenido, poder sobre sí misma. Apagué la luz y me acosté. Afuera, el sonido lejano de un saxofón callejero se mezclaba con la brisa del puerto. Sonreí. Tal vez, al fin, había empezado a cerrar el duelo. Al amanecer, bajé a recepción y pedí un taxi. El conductor era un hombre mayor que me habló del clima, del tráfico, de lo caro que estaba todo. Lo escuchaba, pero mi mente estaba en otra parte. Me preguntó si viajaba sola. Sí, respondí. Desde hace mucho. En el retrovisor, vi mi reflejo y comprendí algo que no había querido admitir. No vine solo a buscar justicia. Vine a encontrarme. Mientras el auto se alejaba del puerto, el mar quedaba atrás, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, una nueva historia empezaba a tomar forma, hecha de verdad y dignidad. El día del juicio amaneció gris, como si el cielo también tuviera miedo de ver lo que iba a pasar. Llegué al tribunal de Sevilla con el corazón en la garganta y los pies fríos. Afuera, periodistas, cámaras, curiosos. Todos querían una imagen de la madre que había enterrado a su hijo 2 veces. Llevaba un vestido negro sencillo y un abrigo largo. Nada de joyas, solo el rosario de mi madre en el bolso. El edificio era imponente, con columnas de mármol y un eco que recordaba a las iglesias. Mientras caminaba por el pasillo, escuché los pasos de los reporteros siguiéndome como sombras. Dentro de la sala, el aire olía a papel, a perfume caro y a mentira. Los abogados de Rebeca se movían como actores ensayados. Ella entró con un traje color marfil, maquillaje perfecto, sonrisa impecable. Saludó a la prensa como si fuera una celebridad. Álvaro llegó después, esposado, con la cabeza gacha. Apenas me miró. Me temblaron las manos, pero me obligué a mantener la compostura. No era el momento de ser madre. Era el momento de ser testigo. El juez, un hombre de voz firme, pidió silencio. Sentí que el tiempo se detenía. Todo lo que había callado durante semanas iba a salir por fin. Cuando me llamaron a declarar, el corazón me golpeó el pecho. Caminé hasta el estrado, respirando despacio. Nombre completo: Mercedes Aranda. Profesión: costurera retirada. ¿Qué relación tiene con los acusados? Tragué saliva. Soy la madre de él y la víctima de ambos. La sala entera se quedó en silencio. Conté la historia desde el principio: la muerte, el entierro, la llamada, el descubrimiento, el concierto, la confesión. Hablé con calma, sin lágrimas, con la precisión de quien ya no busca compasión. Cuando mostré los documentos del banco y el pasaporte, el murmullo del público se volvió un zumbido.
Rebeca fingía serenidad, pero su mano derecha temblaba. El abogado de la defensa se levantó. ¿Está usted segura de que su hijo no fue manipulado por la señora Almenara? Lo miré directo a los ojos. Mi hijo se dejó manipular, pero ella le enseñó cómo hacerlo. El dinero no fue su salvación, fue su castigo. Él sonrió con sarcasmo. Entonces usted se considera inocente en todo esto. Sentí un escalofrío. Mi única culpa fue creer que el amor podía cambiar a la gente. Nadie respiró. El juez bajó la mirada. Afuera, un trueno rompió el silencio. Era como si el cielo firmara mi respuesta. Rebeca pidió hablar. Se levantó con la teatralidad de una actriz. Todo fue un error, señor juez. Yo solo quise salvarlo de la ruina. Si eso es un crimen, acéptenme culpable de amar demasiado. Hubo murmullos. Yo apreté los dientes. No fue amor, fue ambición, murmuré, más para mí que para los demás. El juez golpeó la mesa. Orden en la sala. Rebeca sonrió, convencida de que aún podía ganar. Me miró con superioridad, como quien todavía cree tener la última palabra. Y por un momento, volví a sentir compasión. Una compasión triste, inútil, como la que se tiene por alguien que ya no puede salvarse. El fiscal presentó las pruebas finales. Transferencias, correos, grabaciones, las declaraciones de los empleados del crucero. Todo encajaba con una precisión escalofriante. Álvaro, cabizbajo, no levantaba la vista. Cuando le tocó hablar, su voz era apenas un suspiro. Sí, fingí mi muerte. Sí, usé el dinero del seguro. Pero fue idea de Rebeca. Ella se giró furiosa. Mentiroso, gritó. La máscara perfecta se rompió. Su grito rebotó en las paredes como un vidrio estrellado. La gente murmuró. Era el sonido de la caída. El juez pidió silencio y anotó algo en su libreta. Cuando el juicio se suspendió por el día, salí del edificio con el alma agotada. Los periodistas me rodearon con preguntas. ¿Lo perdonará? ¿Cómo se siente al verlo vivo? No respondí. Solo dije, hoy no hablo como madre. Hablo como mujer. Y seguí caminando. El aire fresco me golpeó el rostro. En una esquina, un vendedor ofrecía flores. Compré un ramo de margaritas blancas y las sostuve con fuerza. No eran para él. Eran para mí, para recordar que aún había cosas puras en medio de tanta falsedad. Subí a un taxi y pedí volver al hotel. El trayecto fue silencioso. Miré por la ventana las calles antiguas de Sevilla. La ciudad seguía siendo hermosa, indiferente al drama humano que ardía en sus tribunales. Recordé las veces que traje a Álvaro de niño a estos mismos lugares. Las plazas, las palomas, el olor a pan recién horneado. Todo se mezclaba en mi mente. Llegué al hotel y subí al cuarto sin encender la luz. Me quité los zapatos y me dejé caer en la cama. Tenía el cuerpo cansado y el alma despierta. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no recé. Solo cerré los ojos y esperé el amanecer. Al despertar, encontré un sobre bajo la puerta. Era una carta del abogado del fiscal. Señora Aranda, mañana se dictará sentencia. Gracias por su valor. Doblé el papel y lo guardé en el bolso. Me levanté, abrí las cortinas y miré el cielo despejado. Por fin, después de tanto, no llovía. El sol entraba por la ventana, tímido, pero real. Tal vez la justicia, cuando llega, no trae consuelo, pero sí luz. Y esa mañana, por primera vez, la luz entró sin miedo en mi casa. La mañana del segundo día de juicio fue más fría. Había una tensión en el aire que podía cortarse con un suspiro. Entré en la sala sin mirar a nadie, pero sentí las miradas clavarse en mi espalda. El juez anunció que se presentarían nuevas pruebas. No imaginaba lo que eso significaba. El fiscal pidió reproducir unos mensajes que habían encontrado en el teléfono de Álvaro. La pantalla se encendió, y mi corazón también. Eran conversaciones entre él y Rebeca, pero también, conmigo. Mensajes que yo no recordaba haber escrito. El abogado de la defensa los leyó en voz alta. Mamá, no me busques más.
Lo mejor es que todos crean que estoy muerto. Tienes razón, hijo, así sufrirás menos. Sentí la sangre salirme del cuerpo. Esas palabras no son mías, grité. Alguien manipuló mi teléfono. Pero el juez me pidió calma. Álvaro alzó la vista. Yo también creí que eran tuyos. Por un momento, todo giró. Comprendí que Rebeca había usado mis mensajes, mis fotos, mis palabras, para inventar una versión donde yo parecía cómplice. Era un golpe bajo, preciso, cruel. Me quedé sin aire. Rebeca sonreía. Su mirada era de triunfo. Ella sabía todo, señor juez. No puede hacerse la inocente. El público murmuró. Los periodistas escribían sin levantar la vista. Sentí las manos frías, pero no las escondí. Si supiera todo, no estaría aquí, dije, firme. Estaría muerta. Su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero enseguida recuperó su postura elegante. Cruzó las piernas y se acomodó el collar. No era una mujer derrotada. Era una actriz interpretando el papel de su vida. Y yo, sin querer, era su antagonista. El silencio pesó como plomo. El fiscal presentó la prueba siguiente. Un vídeo. En la pantalla se vio a Álvaro, en una habitación de hotel, tocando piano. La fecha del archivo era del día siguiente a su supuesta muerte. La sala entera se quedó muda. Él no se defendió. Solo se llevó las manos al rostro. Yo sentí que el mundo se derrumbaba una vez más. Verlo así, vivo en esa grabación, riendo, bebiendo, mientras yo lo lloraba frente a una tumba vacía, fue como morir en cámara lenta. El juez pidió detener el vídeo, pero la imagen ya se había grabado para siempre en mi memoria. Después, me tocó mirarlo de frente. ¿Por qué, Álvaro?, le pregunté sin levantar la voz. ¿Por qué usaste mi nombre, mis mensajes, mi amor, para proteger tu mentira? Él no respondió. Sus ojos buscaron los míos, pero no encontró perdón. Ella me hizo hacerlo, murmuró. Rebeca lo interrumpió. No te atrevas a culparme. Por un instante, se miraron con odio. Era el fin de su alianza. Yo lo entendí todo. La traición no solo había sido hacia mí, sino entre ellos mismos. Cuando se traicionan los que se aman por dinero, ya no queda nada que salvar. El juez suspendió la sesión. Salí sin mirar atrás. Afuera, la prensa esperaba como hienas. ¿Qué opina de las pruebas? Sigue defendiendo a su hijo. No respondí. Caminé directo hacia un café cercano. Pedí un té, pero no lo probé. Solo miré el vapor subir como un recuerdo que no quería disolverse. En la mesa de al lado, una pareja hablaba de inversiones, de propiedades, de cuentas conjuntas. Pensé en cómo el dinero había convertido mi vida en una mentira pública. Saqué de mi bolso la libreta de notas de Álvaro. En la última página había una frase subrayada: la traición siempre empieza con un silencio. Esa noche regresé al hotel y no encendí las luces. Me quedé mirando por la ventana el reflejo de la ciudad. Las calles seguían llenas de vida, como si nada hubiera pasado. Dentro de mí, algo se había apagado para siempre. No lloré, no hablé, no recé. Solo respiré y esperé a que la noche me tragara. Comprendí que el dolor no mata. Lo que mata es el recuerdo de lo que fue antes del dolor. Y esa noche, entre sombras, juré no volver a quedarme callada nunca más. Cuando terminó el juicio, sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía. Caminé por las calles de Sevilla sin rumbo, dejando que el ruido me cubriera el silencio. Entré a un hotel pequeño, uno de esos que parecen detener el tiempo. Pedí una habitación sin vista, quería esconderme del mundo. El recepcionista me ofreció una copa de vino, pero rechacé. Subí despacio, con la sensación de llevar encima un siglo de cansancio. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama sin quitarme el abrigo. Por primera vez en meses, el llanto salió sin resistencia. No era dolor. Era alivio. Dormí casi 2 días seguidos. Cuando desperté, la luz entraba por las cortinas con una dulzura que me hizo recordar otros tiempos. Me senté al borde de la cama y abrí mi bolso. Dentro,
encontré la carta que había escrito antes del viaje, arrugada, manchada de lágrimas antiguas. La leí una última vez. No sé si algún día entenderé por qué elegiste la mentira sobre el amor, pero prometo no dejar que tu sombra me robe el alma. La rompí con calma. Ya no necesitaba decirle nada. La justicia haría su parte. Mi corazón haría el resto. Fui hasta la ventana. Afuera, el cielo estaba limpio. Respiré hondo. Por un instante, pensé en marcharme lejos, empezar de nuevo en otro país. Pero entonces recordé algo. Mi nieta, Luna. No podía huir. Tenía que ser fuerte por ella. Bajé a la recepción y pedí usar el teléfono. Llamé a la escuela de la niña. Díganle que su abuela va a buscarla pronto. Colgué con una sonrisa pequeña, pero sincera. Por primera vez, tenía un propósito que no nacía del dolor, sino del amor que aún quedaba vivo dentro de mí. Por la tarde, salí a caminar. El aire olía a pan recién hecho y a hojas secas. Me detuve frente a un escaparate donde vendían pianos antiguos. Uno de ellos se parecía al que tenía Álvaro cuando era joven. Cerré los ojos y escuché en mi mente las notas que solía tocar. No sentí rabia. Sentí gratitud. Porque a pesar de todo, me había dado una razón para seguir viva. Entré a la tienda. El dueño me ofreció asiento y una taza de café. Me senté frente al instrumento y, sin saber cómo, mis dedos tocaron una melodía sencilla. La música, al final, seguía siendo mía. Esa noche volví al hotel más tranquila. Pedí un té de manzanilla y me senté junto a la ventana. En el escritorio, tomé una hoja del blog del hotel y comencé a escribir. No una carta, sino un plan. Vendería la casa de Sevilla y abriría una pequeña escuela de música para niños huérfanos. No para recordar a Álvaro, sino para perdonarlo en silencio. Cuando terminé de escribir, firmé con un trazo firme: Mercedes Aranda, costurera, madre y mujer viva. Cerré los ojos. El pasado seguía ahí, pero ya no dolía igual. Ahora era una historia que me pertenecía. Al amanecer, dejé el hotel y caminé hasta la estación. El tren partía hacia Córdoba. Llevaba conmigo solo una maleta, mi dignidad y la foto de Luna. Mientras el paisaje corría detrás del vidrio, pensé en todo lo que había sobrevivido. La mentira, la humillación, la culpa, todo se quedaba atrás. El sol se reflejaba en los campos, y por primera vez en años, sentí que el futuro no me daba miedo. No necesitaba vengarme. Ya tenía lo que más importa: paz. Y eso, ni la muerte ni la traición pueden quitarlo. Cuando el tren se detuvo, respiré el aire cálido del sur. Sonreí al pensar en lo que vendría: nuevos comienzos, nuevas manos que aprenderían a tocar sin engaños. Cada paso que daba era una despedida sin lágrimas. El pasado ya no me perseguía, caminaba a mi lado, callado, como un viejo amigo. Cerré los ojos un segundo y escuché el eco del saxofón, suave, lejano, libre. Tal vez la vida, después de todo, no se trata de sobrevivir al dolor, sino de transformarlo en algo que valga la pena recordar. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de volver a levantarte después de que la mentira te arrancara los tuyos? ¿O preferirías desaparecer en silencio, como si nunca hubieras existido? El día de la sentencia amaneció luminoso, pero el aire se sentía pesado. Llegué temprano al tribunal, con un nudo en la garganta y la determinación en los ojos. Afuera, la prensa seguía esperando, pero ya no me importaban las cámaras ni los titulares. Entré con paso firme. Los bancos de madera estaban llenos. En la primera fila, la familia de Rebeca murmuraba entre ellos, fingiendo elegancia. En el estrado, el juez repasaba los documentos. Cuando anunció el inicio de la audiencia, todo el salón quedó en silencio. La justicia, esa palabra que había perdido sentido, por fin respiraba cerca. Rebeca fue la primera en escuchar su destino. 12 años de prisión por fraude, falsificación y simulación de muerte. No dijo nada. Solo apretó los labios y levantó el mentón, como si la sentencia fuera una ofensa menor. Sus abogados evitaron mirarla. Luego nombraron a mi hijo. 10 años. Su rostro se desmoronó. No lloró, pero sus hombros cayeron como si el peso de su mentira por fin lo aplastara.
En ese instante, no vi al hombre que me engañó. Vi al niño que alguna vez quiso ser músico, libre, feliz. Y aún así, no pude consolarlo. La verdad no se abraza. El juez me llamó a testificar una última vez. Señora Aranda, ¿desea decir algo antes de cerrar el caso? Caminé hasta el estrado, respirando hondo. Miré a ambos, mi hijo y su cómplice. Sí, deseo decir algo. Mi voz salió firme. He aprendido que la justicia no siempre trae consuelo, pero al menos devuelve el respeto. Mi hijo me mintió, pero hoy lo miro y veo a un hombre que pagará su deuda. Y a usted, señora Almenara, ojalá algún día entienda que el dinero no compra paz. Nadie aplaudió, nadie habló. Solo el sonido del juez golpeando la mesa selló el final. Cuando salí del tribunal, el sol me cegó. La gente aplaudía, no sé si por mí o por el espectáculo. Caminé entre ellos en silencio. Afuera, Luna me esperaba con una trabajadora social. Corrí hacia ella. Abuela, dijo, abrazándome con fuerza. Supe que todo había valido la pena. El mundo podía seguir siendo injusto, pero ese abrazo me devolvía el sentido. Firmé los documentos de custodia con manos temblorosas. La niña me miraba con curiosidad, sin entenderlo todo. Nos vamos a casa, le dije. Ella sonrió, y esa sonrisa fue la única absolución que necesitaba. Esa tarde vendí la casa antigua donde tanto sufrí. No quise volver a entrar. Entregué las llaves sin mirar atrás. Con el dinero, compré una pequeña propiedad en las afueras, junto al río Guadalquivir. Una casa sencilla, con ventanas grandes y un jardín lleno de bugambilias. No buscaba lujo. Buscaba paz. En el antiguo cuarto de Álvaro instalé un piano y unas sillas pequeñas. Ahí comenzaría mi escuela de música para niños sin familia. No quería enseñar notas. Quería enseñar verdad. Porque la música, como la vida, solo suena limpia cuando no se toca con mentiras. Las semanas siguientes fueron un renacer silencioso. Los vecinos se acercaban curiosos, algunos por compasión, otros por morbo. Yo los recibía con serenidad. Planté nuevas flores, pinté las paredes, colgué retratos antiguos. Luna corría por el patio, libre, riendo. A veces me quedaba observándola jugar, pensando en cómo el dolor puede transformarse en ternura si uno lo deja respirar. Un día, el cartero trajo una carta sin remitente. Dentro, una hoja escrita a mano. Perdón. Fui un cobarde. La letra era de Álvaro. No lloré. Solo cerré los ojos y le deseé libertad, aunque fuera entre rejas. Esa noche, el viento soplaba con fuerza. Me senté frente al piano y toqué una melodía nueva, improvisada, llena de pausas y respiraciones. Luna se quedó dormida en el sofá. Afuera, el río murmuraba con calma. Comprendí que, a veces, la justicia no se firma en un tribunal, sino en el alma. Porque la paz no llega cuando castigan al culpable, sino cuando el corazón deja de buscar venganza. Apagué las luces y abrí las ventanas. El aire fresco entró, trayendo consigo un olor a lluvia, a limpieza, a comienzo. Cerré los ojos. Por fin, todo estaba en su lugar. Han pasado varios meses desde la sentencia, y por primera vez, el tiempo parece avanzar sin ruido. En mi nueva casa, los días comienzan con el canto de los pájaros y el aroma del pan que hornea una vecina. A veces, mientras preparo el desayuno, me descubro sonriendo sin razón. No es felicidad, es calma. El silencio ya no me asusta, ahora me acompaña. Aprendí a vivir sin esperar llamadas, sin mirar el reloj con miedo. Afuera, el jardín florece. Adentro, la culpa se ha ido apagando poco a poco. Convertí la habitación más luminosa en un pequeño aula de música. Las paredes están cubiertas con dibujos de mis alumnos, soles, ríos, pianos de colores. Luna se sienta junto a mí todas las tardes y aprende a tocar con una concentración que me enternece. Le enseño que las notas no son solo sonidos, sino emociones que deben respirarse. Cuando toca, el aire se llena de verdad. Algunos vecinos traen a sus hijos, y juntos, llenamos la casa de risas. No cobro nada.
Lo hago porque enseñar me recuerda que todavía hay belleza en las cosas simples. A veces, llegan cartas dirigidas a la madre del músico desaparecido. No las abro. Las guardo en una caja de madera, como quien entierra un pasado sin rencor. Un periodista vino hace poco a ofrecerme dinero por una entrevista exclusiva. Rechacé sin dudar. No vendo mi dolor, le dije. Él insistió, hablando de fama, de televisión, de cuentas bancarias. Sonreí. No necesito más dinero. Ya tuve suficiente de lo que compra y destruye. Prefiero mi pobreza limpia, sin máscaras, sin intereses. La dignidad, al final, es la única herencia que quiero dejarle a Luna. Por las tardes, salgo al jardín a regar las flores. El sol cae lento sobre el río, y el reflejo del agua pinta las paredes con destellos dorados. Me gusta ese instante en que el día se despide sin ruido, como si pidiera permiso para irse. Escucho el sonido lejano de los trenes y me pregunto si la gente que viaja sabrá cuántas vidas quedaron suspendidas entre estaciones. Yo ya no busco respuestas. Aprendí que la verdad no siempre sana, pero al menos libera. Y eso, después de tanto, es suficiente. Una noche encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía, Álvaro y yo, en su primer concierto. Detrás, una sola palabra escrita a lápiz. Gracias. No sé si fue él o alguien más, pero la guardé en el piano, debajo de las partituras. No lloré. Esa palabra bastaba. Era un cierre sin dramatismo, una despedida que no dolía. Pensé en cuántas veces deseé una disculpa imposible, y cómo, al final, la vida me la entregó de la forma más sencilla, sin voces, sin juicios, solo en silencio. Ahora, cuando cae la noche, dejo las ventanas abiertas. La brisa entra con olor a tierra mojada y a promesas nuevas. Luna duerme tranquila, y yo me siento a escribir fragmentos de mi historia en un cuaderno azul. No para publicarlo, sino para recordarme que sobreviví. Cada palabra que dejo en esas páginas es una forma de decirme que ya no le temo al pasado. Que el dolor puede convertirse en compañía cuando uno lo aprende a mirar sin rabia. El silencio, que antes era castigo, hoy es testigo de mi paz. A veces, al amanecer, creo escuchar un saxofón a lo lejos. Me asomo, pero solo encuentro el rumor del viento entre los árboles. Cierro los ojos y sonrío. Quizás no sea él, quizás sea el eco de algo que por fin aprendí a dejar ir. En mi puerta hay una placa que dice: aquí no se toca por fama, se toca por verdad. Cada vez que la leo, siento orgullo. Porque mi casa, mi vida y mi alma, por fin suenan en el mismo tono. Y ese tono, aunque suave, ya no desafina. No sé en qué momento la tristeza dejó de ser una sombra y se convirtió en una maestra. Tal vez fue el día que escuché a Luna reír tan fuerte que los pájaros se quedaron quietos en las ramas. Ese sonido fue mi salvación. Me recordó que la vida siempre insiste, incluso cuando uno se da por vencido. Ya no cuento los días, solo los momentos. Los que duelen y los que curan. En el jardín, las flores abren sin miedo, y yo también. El pasado sigue ahí, pero ahora florece conmigo. La escuela de música creció sin que lo notara. Cada semana llegan más niños, algunos tímidos, otros rebeldes, todos con historias que se parecen a la mía. Cuando los escucho tocar, siento que mi alma se estira, que vuelve a respirar. Les enseño que tocar no es impresionar, sino decir la verdad sin palabras. A veces, mientras ellos ensayan, cierro los ojos y dejo que el sonido me atraviese. No pienso en el dolor, ni en Álvaro, ni en Rebeca. Solo escucho el presente, que suena limpio, como una nota sostenida en el aire. Luna ya toca su primera canción. Tiene esa misma pasión que su padre, pero sin el miedo de fallar. La veo y siento esperanza. Me ayuda a preparar las clases, limpia los instrumentos y ríe con los demás. Le gusta contar que mi abuela enseña a tocar con el corazón. A veces la observo a escondidas, con una mezcla de ternura y gratitud. Porque ella, sin saberlo, fue la razón por la que no me rendí. Su inocencia me devolvió el valor que la vida me había robado. Y su risa, la melodía que creí perdida. Una tarde, mientras regaba las plantas, una periodista se acercó a la reja.
Usted es Mercedes Aranda, la madre del músico que resucitó. Me tomó por sorpresa, pero no me enojé. Soy la mujer que sigue viva, respondí. Quiso insistir, hablar de libros, de documentales. Le sonreí y le ofrecí una clase de piano. Se fue sin aceptar. Me quedé riendo sola. Ya no necesito explicar mi historia a nadie. Lo que pasó dejó de ser una herida. Ahora es un recordatorio de lo que soy capaz de sobrevivir. Eso, para mí, es suficiente. Con el tiempo, aprendí a disfrutar de lo pequeño. El aroma del pan recién horneado, el sonido del agua del río, las tardes lentas en el porche. Hay días en que escribo cartas que nunca envío, solo para agradecer. A la vida, a mi madre, incluso a Álvaro. Porque si no fuera por su traición, nunca habría descubierto mi fuerza. He dejado de buscar finales felices. Prefiero los verdaderos. Los que llegan con cicatrices, pero también con verdad. Cada respiración nueva es una victoria. Un domingo organizamos un recital con los niños. Decoramos el patio con guirnaldas de papel, flores y velas pequeñas. Luna fue la primera en tocar. Cuando sus dedos rozaron las teclas, el silencio se llenó de amor. El público aplaudió con lágrimas. Me quedé quieta, mirando la escena como si el universo me devolviera algo que creí perdido. En ese instante supe que todo había valido la pena. El dolor, la vergüenza, la soledad. Porque de esa oscuridad nació la luz que ahora me rodeaba. Era mi renacer. Esa noche, antes de dormir, salí al jardín. El aire era tibio y las estrellas parecían escucharme. Cerré los ojos y agradecí por estar viva. Ya no sentía culpa ni rabia, solo gratitud. La vida, con todas sus grietas, aún podía ser hermosa. Pensé en el futuro y no me dio miedo. Porque entendí que uno no se salva olvidando, sino perdonando. Y al mirar las flores abrirse bajo la luna, supe que, por fin, el amor había vuelto a tocar mi puerta. No con promesas, sino con verdad. La tarde del recital final fue distinta. El cielo tenía un tono azul más claro, casi transparente. La escuela estaba llena de flores y risas, y los niños corrían por el patio con vestidos sencillos y zapatos nuevos. En un rincón, el viejo piano brillaba bajo la luz del sol. Lo había limpiado esa mañana, con cuidado, como quien acaricia una memoria. Había decidido tocar una última canción, no por tristeza, sino por gratitud. Quería cerrar un ciclo con música, porque las palabras ya no alcanzaban. El público se acomodó en silencio. Luna se sentó junto a mí, con sus manos pequeñas sobre las teclas. «¿Estás lista, abuela?», me preguntó. Asentí. Más que nunca. Empezamos a tocar juntas. Al principio, mis dedos temblaban, pero pronto el miedo se fue disolviendo. Cada nota salía limpia, sin peso, como si el dolor se hubiera transformado en aire. El sonido llenó la sala, recorriendo las paredes, colándose por las ventanas abiertas hacia el río. Algunos cerraron los ojos, otros lloraron en silencio. Nadie hablaba. Solo la música. Cuando terminamos, un aplauso suave estalló en el salón. Me quedé inmóvil, con las manos aún sobre las teclas. Luna me abrazó y me susurró al oído: «Papá estaría orgulloso». Cerré los ojos. No respondí. No quería romper el instante. Afuera, el viento movía las cortinas como si bailara con nuestra melodía. En ese momento entendí que el perdón no es olvidar, sino permitir que la vida suene otra vez sin rencor. Esa canción, más que un adiós, fue una bienvenida. A la paz, a mí misma, al amor que sobrevivió a todo. Después del recital, los niños corrieron al jardín. Yo me quedé observando desde la puerta. El sol se escondía detrás de los árboles y el reflejo dorado iluminaba sus rostros. Por un segundo, creí escuchar el saxofón de Álvaro. No era tristeza lo que sentí, sino ternura. Tal vez el universo encontraba formas de recordarme que el amor nunca muere del todo. Agradecí en silencio, no a él, sino a la vida por haberme permitido llegar hasta aquí. Con el alma abierta, sin miedo, sin rencor. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, me senté sola frente al piano. Toqué una melodía lenta, improvisada, solo para mí.
El eco rebotó en las paredes y se mezcló con el sonido del río. Cerré los ojos y pensé en todos los rostros que me habían acompañado en el camino, los que se quedaron y los que se fueron. Cada nota era un nombre, una herida, una despedida. Cuando el último acorde se desvaneció, sonreí. Ya no quedaban cuentas pendientes, ni con el mundo ni conmigo. Fui hasta la entrada y miré la placa que colgaba sobre la puerta. Aquí no se toca por fama. Se toca por verdad. Pasé los dedos sobre las letras con orgullo. Esa frase se había vuelto mi credo, mi historia resumida en una sola línea. De repente, el viento sopló con fuerza, y juraría que entre su sonido escuché una risa lejana, una melodía que conocía demasiado bien. «Adiós, hijo», murmuré. Pero esta vez, el adiós no dolió. Fue suave, casi dulce, como el cierre de una canción que por fin encuentra su final correcto. Subí a mi habitación con el corazón liviano. Luna dormía, abrazando un muñeco viejo. La cubrí con una manta y apagué la luz. Afuera, el cielo estaba lleno de estrellas. Me recosté y dejé que el cansancio me envolviera. Pensé en el camino recorrido, en el dolor que se volvió maestro, en la música que me salvó. La última melodía aún sonaba dentro de mí, suave, constante. Y antes de dormir, supe algo con certeza: no hay final cuando la vida se toca con verdad. Solo comienzos nuevos disfrazados de silencio. Hoy desperté antes del amanecer. El silencio de la casa era tan perfecto que podía escuchar el sonido del río moviéndose despacio detrás del jardín. Me levanté sin prisa, preparé café y abrí las ventanas para dejar entrar el aire frío. En el horizonte, el cielo comenzaba a encenderse con un tono dorado. No sé por qué, pero sentí la necesidad de escribir. Tomé mi cuaderno azul, el mismo donde he guardado cada pedazo de mi historia. No lo hice para recordar, sino para dejar constancia de que sobreviví, de que aún sé amar sin miedo. Luna seguía dormida. Su respiración tranquila llenaba la casa con una paz que jamás había sentido. La observé unos segundos y comprendí que todo lo que hice, cada lágrima, cada decisión, fue para que ella pudiera vivir sin cadenas. A veces pienso que el destino no me castigó, solo me dio una misión más larga: enseñar que del dolor también se puede nacer. En el muro de la sala cuelga una foto nuestra, rodeada de flores secas. No parece una imagen de pérdida, sino de renacimiento. Porque eso somos ahora, una historia que aprendió a respirar otra vez. A media mañana llegaron algunos de mis alumnos. Traían instrumentos, risas, panés recién horneados. Se sentaron en el patio, bajo la sombra del limonero, y comenzaron a tocar sin que yo dijera una palabra. La música fluyó sola, libre, sincera. Cerré los ojos y escuché. Pensé en todos los lugares donde la verdad fue silenciada, y en cómo, en este pequeño rincón del mundo, cada nota era un acto de resistencia. Ya no tenía nada que demostrar. Solo quedaba cuidar de ese sonido puro que habíamos construido juntos. Después del ensayo, una de las niñas me entregó una carta. «Es para usted, profesora». La abrí. Era de una madre que había perdido a su hijo en un accidente. Decía que mi historia la había ayudado a seguir adelante, que venía cada semana solo para escuchar las clases desde la ventana. Lloré, pero fue un llanto distinto, sereno, agradecido. Me di cuenta de que la vida me había devuelto todo de otra forma, no con riquezas, sino con almas que encontraba refugio en mi verdad. Esa era mi herencia. No en dinero, sino en memoria. Por la tarde, escribí mi última carta. No para nadie en particular, sino para el tiempo. Si algún día alguien lee esto, escribí, quiero que sepa que el amor duele, pero también enseña. Que la mentira puede destruir, pero la verdad repara, incluso cuando llega tarde. Doblé el papel y lo guardé entre las páginas del cuaderno azul. No lo firmé. No hacía falta. Mi historia ya tenía nombre, y no necesitaba repetirlo. La música que venía del patio me acompañó mientras guardaba todo en un cajón, junto con el rosario de mi madre y el anillo de plata de Álvaro. Cuando cayó la noche, encendí las luces del jardín. Luna y los niños tocaban una melodía alegre, sin partituras. El sonido se mezclaba con el canto de los grillos y el murmullo del agua. Pensé en todas las veces que el silencio fue mi enemigo, y cómo ahora se había vuelto un aliado.
Caminé descalza sobre el césped, sintiendo la tierra fría bajo los pies. El aire traía olor a jazmín y promesas. Levanté la vista al cielo y sonreí. Había aprendido a vivir sin miedo a perder. Porque cuando uno ama con verdad, nada se pierde realmente. Antes de dormir, me senté frente al piano por última vez. Toqué una melodía corta, sencilla, casi un suspiro. Al terminar, el teléfono sonó. No me sobresalté. Lo tomé con calma, como quien recibe una visita esperada. Era una llamada equivocada, una voz desconocida. Colgué y sonreí. Ya no era yo quien temblaba al escuchar un timbre. Ahora, quienes mienten, tiemblan al pensar en mi historia. Cerré los ojos y respiré profundo. La última nota aún flotaba en el aire. No era un final. Era el eco de mi verdad, resonando para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu vida se detuvo después de una pérdida, como si el mundo siguiera avanzando y tú te quedaras atrás? Si hoy estás pasando por una traición, por un abandono o por ese silencio que duele más que cualquier palabra, no pienses ni por un segundo que ya no tienes valor. Lo tienes. Eres raíz, fuerza y memoria viva. A tu manera, has sobrevivido a guerras invisibles y a días que parecían imposibles. No estás sola. Hay muchas como tú, en distintos rincones, que siguen respirando despacio y aprendiendo a vivir de nuevo. No dejes que el dolor te encierre. Ábrele una puerta al amor propio, aunque entre despacio. La soledad puede doler, pero también enseña. Enséñale al mundo que no se necesita juventud para empezar otra vez, ni aprobación para ser digna. Cada cana es un hilo de historia, y cada cicatriz una nota más en tu melodía. Si alguien te falló, no fue tu culpa. A veces amar con el alma entera asusta a quienes solo saben querer a medias. Pero tú no naciste para mendigar afecto. Naciste para inspirar respeto. Y aunque te hayan hecho dudar, tú sigues aquí, entera, fuerte, más sabia. La vida todavía tiene días buenos esperándote, aunque lleguen envueltos en silencio. Así que levanta el rostro, mira tu reflejo y recuerda quién eres. Una mujer que tocó fondo y aún así encontró música. Una mujer que perdió casi todo, pero jamás perdió la dignidad. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que honran tu valor y te recuerdan algo muy simple pero inmenso. Aún hay vida, y merece ser vivida con verdad. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces espera a escuchar lo que vivió una mujer que fingió estar de viaje y terminó descubriendo algo aterrador en el celular de su nuera, un mensaje del número de su marido fallecido hace 8 años. Lo que vio después cambió su vida para siempre. No hubo gritos, ni lágrimas, solo una decisión que dejó a todos sin aliento. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Fingí que estaba de viaje y vi algo aterrador en el celular de mi nuera, porque su final te va a perseguir durante mucho tiempo. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.